El juego de la vida y cómo jugarlo. Escrito por Florence Solveig, narrado por Rosa Farías. Capítulo 6. Entregar la carga. Cuando el hombre llega a conocer su propio poder y el proceso de su mente, su mayor deseo consiste en encontrar el medio más fácil y rápido que le permita impresionar su subconsciente a través de la idea del bien, ya que un conocimiento intelectual de la verdad no da resultados. En cuanto a mí, encuentro que el medio más fácil de entregar la carga es lo que funciona. Un metafísico explicaba en otros tiempos lo siguiente, con referencia a este tema: lo que da peso dentro de la naturaleza, sea esto lo que fuere, es la ley de la gravitación. Si pudiéramos transportar una gran masa rocosa a una altura suficiente más allá del planeta, habría dejado de tener peso. Eso era precisamente lo que Jesucristo entendía cuando decía: mi yugo es suave y mi carga ligera. Había sobrepasado la vibración del mundo y se movía a la cuarta dimensión, donde todo es perfección, realización, vida y alegría. Él dijo: venid a mí, vosotros que padecéis y que tenéis problemas, y yo os daré el reposo. Y añadió: tomad mi yugo, pues mi yugo es suave y mi carga ligera. Lo leemos de esta forma en uno de los salmos, donde dice: que recaiga tu peso sobre el Señor. Numerosos pasajes de la Biblia proclaman que la batalla es la batalla de Dios y en modo alguno la del hombre, y que éste deberá mantenerse siempre tranquilo y esperar la liberación del Señor. Esto indica con toda claridad que es el superconsciente, el Cristo en nosotros, donde se libra la batalla, para que el hombre se vea aliviado de sus cargas. Vemos pues que éste viola la ley llevando su carga, pues esta carga no es más que un pensamiento o un estado adverso, y ese pensamiento, ese estado, encuentra sus verdaderas raíces en el subconsciente. Parece casi imposible llegar a dirigir el subconsciente por la conciencia, es decir, por el razonamiento, pues la razón, el intelecto, se ve muy limitada por sus concepciones y está repleta de dudas y miedos. La aptitud científica en colocar la carga sobre el subconsciente, el Cristo en nosotros, donde se convierte en la luz, o bien terminar por desvanecerse para regresar a su nada original. Una forma que tenía una urgente necesidad de dinero hizo esta formación: yo entrego esta carga a Cristo que está en mí y de ese modo voy al encuentro de la riqueza. Su carga era un estado de miedo y de pobreza. Y esa persona, al entregar la carga a Cristo, el superconsciente inunda el subconsciente de fe y riqueza. Y esto tiene como resultado una gran prosperidad. Leemos en las Escrituras: Cristo nos llena de la esperanza de la gloria. Pues bien, preste atención a lo siguiente. En cierta ocasión, alguien ofreció un piano a una de mis alumnas, y ella no disponía de un lugar adecuado para instalarlo en su pequeño estudio, a menos que tirase el piano viejo que ya poseía. Se sentía totalmente desconcertada ante la situación, ya que por un lado estaba el hecho de que ella quería conservar el piano viejo que le había tomado cariño, pero por el otro no sabía cómo deshacerse de él porque le llegaba el nuevo. Estaba realmente muy agitada, pues el piano nuevo se lo iban a entregar casi inmediatamente. Entonces repitió para sí misma: yo entrego esta carga
a Cristo en mí y habrá un espacio libre. Ella lo entregó a Dios, a Cristo. Apenas unos momentos más tarde de decirse eso, un amigo le preguntó por teléfono si quería alquilarle su piano antiguo. Se lo llevó apenas poco antes de que llegara a la casa el piano nuevo. En cierta ocasión yo conocí a una señora que llevaba sobre sí una carga de resentimiento. Esta mujer decía: entrego esta carga de resentimiento a Cristo que está en mí y avanzo llena de amor, placer y felicidad. El todopoderoso subconsciente inundó el subconsciente de amor y a partir de entonces toda su vida se vio completamente transformada por ello. Durante años ese resentimiento la había mantenido en un estado de angustia que le tenía aprisionada el alma. Esas afirmaciones deben ser repetidas continuamente, durante horas, ya sea silenciosamente o en voz alta, con tranquilidad y determinación. Yo lo comparto con el acto de impresionar una placa fotográfica. Él debe impresionarnos con la palabra de la verdad. Me he dado cuenta de que después de un cierto tiempo de haber entregado la carga, nuestra visión se aclara. Es imposible tener una visión clara allí donde solo se debaten las angustias del entendimiento carnal. Las dudas y el miedo no hacen sino envenenar el espíritu y el cuerpo. Entonces la imaginación se desencadena y se provoca en ese modo el desastre y la enfermedad. Gracias a la repetición constante de la afirmación, yo entrego esta carga a Cristo que está en mí. Avanzo libremente. La visión se transforma y al mismo tiempo aparece un sentimiento de alivio que tarde o temprano sirve para producir la manifestación del bien, que es la salud, la felicidad o la prosperidad. Una de mis alumnas me preguntó un día si la explicación de por qué la oscuridad es más intensa en el preciso momento en que se hace la luz. En un capítulo precedente ya he aludido al hecho de que en el momento que se produce una demostración importante, todo parece que va mal y la conciencia queda como obscurecida por un estado de depresión. Esto significa que las dudas y los miedos ancestrales se despiertan desde el fondo del subconsciente y entonces conviene examinarlos. Es entonces cuando el hombre debe hacer sonar con fuerza sus címbalos, como Josué, y dar gracias por haber sido salvado, incluso en el caso de que parezca hallarse rodeado de enemigos, la penuria o la enfermedad. Mi alumna me preguntó todavía, ¿cuánto tiempo nos quedamos en la oscuridad? Y yo le respondí, pues hasta que pueda ver en la oscuridad o hasta que entreguemos la carga que nos ha tocado sobrellevar. Para impresionar el subconsciente siempre es esencial una fe activa. La fe sin obras está muerta. Esto es lo que me esfuerzo por demostrar en estos capítulos que acabo de escribir. Jesucristo dio una prueba de fe activa, ordenando a una muchedumbre sentarse antes de dar las gracias por los panes y los peces. Voy a dar otro ejemplo para demostrar la necesidad de esa fe. De hecho, la fe activa es un punto sobre el cual el hombre pasa para tener acceso a su tierra prometida. Debido a un malentendido, una mujer se preparó
se separó de su marido, al que amaba mucho. Él rechazó todos los intentos de reconciliación de la mujer y se negó a hablar con ella de ninguna manera. Al conocer la ley espiritual, la mujer negó la apariencia de esta separación y afirmó: no hay un punto de separación en el entendimiento divino y por consiguiente yo no estoy separada del amor y de la compañía de quien me pertenece por derecho divino. Ponía cada día los cubiertos de su mano en la mesa de su marido, en la mesa, como demostración irrevocable de una fe activa, imprimiendo así sobre el subconsciente la imagen de su retorno. Transcurrió más de un año y ella continuaba sin cambiar esa actitud. Todos los días ponía los cubiertos de su marido en la mesa, como si él estuviera ahí. Un buen día vio volver a su marido a su lado. El subconsciente está continuamente impresionado por la música, pues la música pertenece a la cuarta dimensión, libera el alma, hace posible milagros y nos facilita su realización. Una de mis amigas enciende cada día su aparato de música con este fin. Así se pone un estado de perfecta armonía y libera su imaginación. Otra persona, a la que conozco bien, se dedica a bailar al mismo tiempo que hace sus afirmaciones. El ritmo y la armonía de la música y el movimiento dan a sus palabras una fuerza extremada. También es conveniente que el estudiante se acuerde de no despreciar los pequeños acontecimientos cotidianos. Invariablemente, ante una demostración, las señales de tierra se manifiestan. Antes de llegar a las Américas, Cristóbal Colón vio pájaros que llevaban una ramita en su pico, señal inequívoca de que la tierra se hallaba muy próxima. Pues bien, lo mismo sucede cuando se produce una demostración. Lo que sucede es que con frecuencia el estudiante se equivoca, toma las señales por la demostración misma y luego se siente decepcionado. Por ejemplo, una señora habla, pronunciando la palabra, pidiendo una vajilla. Poco tiempo después, una amiga le dio un plato, bastante viejo y desgastado. La señora vino a verme y se lamentó. Yo pedí una vajilla y no recibí más que un plato viejo. Este plato, le dije, no es más que una señal de tierra. Su vajilla está en camino. Considérele como la historia de los pájaros y las ramitas de Colón. Y en efecto, poco tiempo después, esta señora recibió la vajilla deseada. Hacer ver de manera continua impresiona al subconsciente. Si parecemos ricos, si creemos estar llenos de éxito, en el tiempo requerido lo cosecharemos. Con frecuencia los niños fingen ser. Pues bien, si no se convierte en un niño pequeño, no estará en el reino de los cielos. Conocí en cierta ocasión a una mujer joven y pobre que no lo aparentaba. Se ganaba la vida trabajando en casa de unos amigos ricos y cobraba por ello un sueldo más bien modesto. Ellos le hablaban sin cesar de los muchos gastos que tenían y le aconsejaban ahorrar. Sin embargo, ella no se preocupaba de ahorrar y gastaba todo su dinero en compras. Una vez un sombrero, otro un regalo, y de ese modo se sumergía en su propio mundo lleno de encanto. Sus pensamientos siempre estaban fijos en bonitas prendas de vestir, sus objetos hermosos, pero jamás sentía envidia por los demás. Vivía inmersa en un mundo maravilloso y solitario, en el que las riquezas le parecían reales. No tardó mucho en casarse con un hombre muy rico. Todas las bellas cosas con las que había soñado terminaron por materializarse. Yo no sé si su marido fue elegido por la selección divina, pero lo cierto es que la riqueza
debió de manifestarse fuertemente en su vida como resultado de su propia imaginación, que solo se centraba en la riqueza. No hay paz ni felicidad para el hombre que no parta todo del miedo al subconsciente. El miedo es la energía mal dirigida que debe cambiarse y transformarse en fe. Jesucristo dijo: ¿por qué tienes miedo, hombre de poca fe? Todo es posible para aquel que cree. Alguna vez, otra de mis amigas me preguntó: ¿cómo puedo liberarme del miedo? Yo le respondí: enfrentándose a lo que te asusta. La ferocidad del león se basa en nuestro miedo. Enfrentémonos al león y desaparecerá. Intentemos escapar y él nos seguirá. Ya enseñé en los capítulos anteriores cómo el león de la pobreza desaparece en cuanto el individuo gastaba sin miedo alguno, probando así que Dios era su riqueza y esta abundancia era por lo tanto infalible. Numerosos alumnos míos se vieron liberados de las garras de la pobreza y están ahora en la opulencia gracias a que habían perdido todo el miedo a gastar. El subconsciente queda muy impresionado por esta verdad de Dios, que a la vez es la dádiva y el donante. En consecuencia, si nosotros estamos unidos a Dios, quiere decir que estamos unidos a la dádiva. He aquí una maravillosa afirmación. Doy gracias a Dios, el donante, por Dios, la dádiva. Debido a sus pensamientos de separación y de penuria, el hombre ha estado durante mucho tiempo separado del bien y de sus verdaderos recursos, hasta el punto de que hace falta emplear la dinamita para destruir esas falsas ideas del subconsciente. Y la dinamita se representa bajo la forma de una importante ocasión para vencer. En todos estos ejemplos anteriores hemos visto que el individuo se libera a través de la destrucción del miedo. Aquello que escojas hoy será aquello a lo que servirás, ya sea el miedo o la fe. Quizá vuestro miedo se vea suscitado por la personalidad de otras personas. En este caso, no evitéis a aquellos que teméis. Id hacia ellos tranquilamente y veréis cómo se convierten en mallas de oro, en los eslabones de nuestro bien, o bien desaparecerán armoniosamente de vuestro camino. Quizá tema usted la enfermedad, los microbios, aprenda a ser insensible a los riesgos de contagio y se sentirá inmunizado. En efecto, no se puede contaminar nada a menos que su vibración esté en el mismo plano de los microbios. Y el miedo rebaja al hombre al mismo nivel. Sin embargo, que quede bien entendido que el microbio se transmite en la enfermedad, es producido por el entendimiento mortal, pues todo pensamiento forma parte de algo. Los microbios no existen en el superconsciente, en el entendimiento divino, son el producto de la vana imaginación del hombre. En un abrir y cerrar de ojos surgirá la liberación del hombre y entonces se dará cuenta de que el mal se ve privado de sus poderes. El mundo material se desvanecerá en la cuarta dimensión y el mundo de las maravillas aparecerá a continuación. Y yo vi un nuevo cielo y una nueva tierra. Y no habrá nada más, no habrá más muerte, ni tristeza, ni lágrimas, ni dolores, pues las cosas viejas pasarán.